Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de Lógica Matemática. Lógica. La lógica matemática es un lenguaje que tiene por objeto abstraer del lenguaje ordinario y del matemático las propiedades de ciertos vocablos fundamentales llamados conectivos lógicos o conectivos proposicionales, como son no, y, o, entonces, sí, solo sí. Además, simbolizar y analizar proposiciones desde un punto de vista de su valor de verdad. Proposición es una expresión con sentido completo, al cual se le puede adjudicar un valor de verdad o de falsedad. Ejemplo. Primero, Santa Fe de Bogotá es la capital de Colombia. Verdadero. Segundo, existen triángulos equiláteros que son escalenos. Falso. Tercero, todos los hombres son mortales. Verdadero. Todas estas tres que acabamos de mencionar hacen parte de ejemplos de proposición, ya que se les pudo adjudicar un valor de verdad o de falsedad. No son proposiciones las siguientes expresiones. Buenos días. ¿Cómo está usted? Dame ese dinero. X es blanco. Serían ejemplos de no proposiciones porque a ninguna de ellas se le podría adjudicar un valor de verdad o de falsedad. Emplearemos las letras P, Q, R y S minúscula como símbolos para designar proposiciones. Existen proposiciones llamadas compuestas que tienen cierto grado de complejidad y que constan de dos o más proposiciones unidas por conectivos lógicos. Aquí tenemos la tabla de conectivos lógicos con los diferentes símbolos. Esta tabla se amplía un poco más, donde aparece el nombre del conectivo lógico, su símbolo, la notación y cómo se lee. Ejemplos de conectivos lógicos aplicados a la vida diaria. Para la I, pagaré la comida y la bebida. Para la O, llevaré a mi novia flores o le llevaré dulces. Para el entonces, si la gasolina sube de precio, entonces también aumentará el precio de todos los artículos que se transportan. Para el sí, solo sí, se producirá un cambio sustancial en nuestro país si, solo si, las clases media y baja comienzan a actuar masivamente en defensa de sus intereses. Para el no, Huila no es la capital de Neiva. Negación. ¿Cómo negamos una proposición? Si una proposición es verdadera, su negación será falsa o viceversa. Ejemplo, si tenemos la proposición P, 1 más 5 igual a 6, verdadera. La negación de P quedaría 1 más 5 diferente de 6, falsa. Tenemos otra proposición, Q. Todo número entero es racional, verdadera. Negaríamos a Q, no Q. Algún número entero no es racional, falsa. Ahora tenemos la proposición R. Todo número racional es irracional, falso. La negación de R quedaría: algún número racional no es irracional, verdadera. Cuantificadores.
Tenemos el cuantificador universal. Se utiliza para afirmar que todos los elementos de un conjunto cumplen con una determinada propiedad y se lee para todos. Aquí tenemos un ejemplo. Para todo X, X pertenece a Z. ¿Qué significa esto? Que para todo X, X es un elemento del conjunto Z. Cuantificador existencial. El cuantificador existencial se usa para indicar que hay uno o más elementos en un conjunto que cumple con una determinada propiedad. Ejemplo, existe algún X tal que X más 3 es igual a 8. ¿Cómo se niegan proposiciones donde estén los cuantificadores? Miremos aquí en nuestro primer ejemplo cómo se niega un cuantificador universal. Si tenemos la proposición P que dice todos los números son racionales, esta se negaría, no P. Existe al menos un número que no es racional. Otro ejemplo, para el cuantificador existencial, ¿cómo lo negaríamos? Si tenemos la proposición Q que dice algunas mujeres son altas, no Q quedaría todas las mujeres son bajas. Para determinar el valor de verdad de una proposición se utilizan tablas de verdad. Empecemos con la conjunción y. La y dice que solamente será verdadera si las dos proposiciones son verdaderas, como muestra en la tabla. Para el número de posibilidades tenemos la fórmula de 2 a la n, donde n representa el número de proposiciones. Aquí tenemos en nuestro ejemplo dos proposiciones, P y Q. Por lo tanto, quedaría 2 a la 2 igual a 4. 4 posibilidades. En P trabajamos 2 verdaderas, 2 falsas. Y en Q trabajamos verdadera, falsa, verdadera, falsa. Disyunción o. Solamente será falsa si las dos proposiciones que la conforman son falsas, como muestra en la tabla. En los demás casos serán verdaderos. Condicional, entonces, solamente será falso si la primera proposición es verdadera y la segunda falsa, como muestra en la tabla. Bicondicional, sí, solo sí. Solamente es verdadero si las dos proposiciones que la conforman tienen el mismo valor de verdad. Es decir, si las dos proposiciones son verdaderas, me da verdadero. Si las dos proposiciones son falsas, también me da verdadero. Algunas propiedades de las operaciones lógicas. Ley de doble negación, ley de la contraposición, primera y segunda ley de Morgan, donde nos dan la negación de la I y la negación de la O. Ley conmutativa de la conjunción, ley conmutativa de la disyunción, ley conmutativa del bicondicional, ley de negación del condicional, leyes del bicondicional, ley de negación del bicondicional que tenemos dos, la 10 y la 11, y leyes del bicondicional. Ley distributiva de la conjunción con respecto a la disyunción. Ley distributiva de la disyunción con respecto a la conjunción.
Ley asociativa de la conjunción. Ley asociativa de la disyunción. Ley asociativa del bicondicional. Es importante tener en cuenta que cuando la proposición da todas verdaderas, se dice que es una tautología. Cuando la proposición da todas falsas, es una contradicción. Y si la proposición da verdadera y falsa, se dice que es una contingencia. Vamos a demostrar la propiedad 4, la negación de la disyunción. Como son dos proposiciones, quedaría 2 a la 2 igual a 4, 4 posibilidades. Empezaremos con P, 2 verdaderas, 2 falsas. Q, verdadera, falsa, verdadera, falsa. Negar P. La negación de P, si tenemos que P es verdadera, verdadera, falsa, falsa, la negación de P nos quedaría falsa, falsa, verdadera, verdadera. Vamos a negar Q. La negación de una verdad es una falsedad, de una falsedad es una verdad, de una verdad es una falsedad y de una falsedad es una verdad. Ahora vamos con P o Q. ¿Qué dice la O? Solamente será falso si las dos proposiciones que la componen son falsas. En nuestro caso, sería aquí en esta última parte. Ahora vamos a negar P o Q. La negación de una verdad es una falsedad y la negación de una falsedad es una verdad. Tenemos una nueva columna de no P y no Q. Cogemos no P, no Q y lo unimos con la I. ¿Qué dice la I? Que solamente será verdadero cuando las dos son verdaderas. En este caso sería aquí de último. Y ahora cogemos toda la proposición uniendo esta de acá, esta columna de acá con esta otra a través del sí, solo sí. ¿Qué dice el sí, solo sí? Solamente será verdadera si las dos proposiciones que la conforman tienen el mismo valor de verdad. O será verdadera si las dos proposiciones son iguales. En nuestro caso, todas son iguales, por lo tanto nos da verdad. Y aquí finalmente llegamos a una tautología. Vamos a demostrar la propiedad 13. Como tenemos 3 proposiciones, nos quedaría 2 al cubo igual a 8, 8 posibilidades. Para P dejaríamos 4 verdaderas, 4 falsas. Para Q, 2 y 2. Para R, 1 y 1. Uniremos ahora Q con R a través de la O, que nos dice que solo es falso si las dos proposiciones son falsas. Para nuestro caso sería este y este último. En los demás casos será verdadero. Ahora unimos el P con el QOR a través de la I. Solamente será verdadero si las dos proposiciones son verdaderas. En los demás casos será falso. Para nuestro caso, las 3 primeras nos dan verdadero y las últimas falso. Ahora unimos P con Q a través de la I. Nuevamente, si las dos son verdaderas, nos da verdadero. En los demás casos será falso. P con R a través de la I. Si las dos son verdaderas, nos da verdadero. En este caso sería el primero y el tercero, ¿no? Que nos dio verdadero. En los demás será falso. Ahora unimos estas dos últimas a través de la O. La O dice que solamente es falso cuando las dos son falsas. Serían todos estos casos y los otros serán verdaderos. Por último tenemos el sí, solamente sí. ¿Qué nos dice el sí, solamente sí? Que solamente será verdadero si las dos proposiciones que la conforman son iguales. Aquí nos damos cuenta, unimos este de acá con el sí, solamente sí. Los dos son iguales, nos da verdadero. En todos son iguales, nos da verdadero.
Aquí encontramos una tautología.